Buenas tardes nuevamente. Continuando con nuestra jornada académica, damos paso al panel El turismo colombiano hacia el 2018, visión prospectiva del Plan Sectorial de Turismo, el cual brindará una mirada multidisciplinaria al nuevo plan sectorial con invitados del Estado, de los gremios y de la academia. Invitamos a nuestros panelistas y les damos la bienvenida. La doctora Clara Inés Sánchez, representante del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutir, presidente de ProExport. Doctora Luz Helena Naranjo, experta en turismo. Doctora Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. Doctora Edna Rosso Bellón, coordinadora de investigaciones de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de la Asociación Turística y Hotelera de Colombia, Cotelco, quien actuará como moderador de este panel. Damos inicio con la doctora Clara Inés Sánchez, representante del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bueno, no soy Clara Inés está aquí a mi lado, pero como voy a ser el moderador del panel, quiero dar como las indicaciones de cómo vamos a manejarlo. Nos ha parecido en Cotelco muy importante analizar el plan sectorial, que como ustedes le escucharon al presidente esta mañana, es la hoja de ruta del sector para los próximos 4 años. Y a veces los empresarios somos muy ajenos a cuáles son las propuestas de política del gobierno frente a nuestro sector. Así que nos parece que es un espacio muy importante para que escuchemos a los actores protagonistas de este plan, qué piensan, cómo lo enfocan y cuáles son las perspectivas del mismo. Como es posible que algunos de ustedes no sepan exactamente qué es lo que está proponiendo el gobierno para nuestro sector en los próximos 4 años, le hemos pedido a la doctora Clara Inés Sánchez, directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del Viceministerio de Turismo, que nos haga una breve introducción. La doctora Clara Inés Sánchez tendrá unos 10 minutos para contextualizarnos y digamos que todos entendamos de qué estamos hablando, partiendo de la base de que la doctora Clara Inés nos ponga en contexto. Posteriormente, como ustedes verán, tenemos unos panelistas o unas panelistas muy representativas de su sector. Y la idea es que desde esa perspectiva nos cuenten cómo lo ven. Entonces, la doctora María Claudia Lacutir no necesita presentación en Cotelco, ha sido nuestra socia durante todo el tiempo que lleva como presidenta de ProExport y la verdad es que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros hoy. Tuvimos que adelantarnos un poco porque la doctora María Claudia tiene un vuelo a las 6, así que la idea es que podamos terminar y que no la deje el avión porque queremos que vuelva el año entrante a acompañarnos. Entonces, a María Claudia le pediremos un poco su visión desde el punto de vista de la promoción y alrededor de ese tema hagamos una especie de debate. Edna Rosso es directora de investigación de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y por supuesto la visión académica, la visión de la planificación. Edna es la directora de la Maestría en Planificación del Desarrollo Turístico del Externado, así que tiene la visión del plan y de la planificación y digamos que su aporte allí será muy importante. Luz Helena Naranjo acaba de terminar su vida pública. ¿Vida pública? No, su vida en el sector público. Su vida en el sector público como directora de turismo, una mujer que los que trabajamos en turismo la respetamos mucho porque por su seriedad, por su rigurosidad y un poco es la voz de las regiones en este panel, es decir, un poco desde la región cómo se ve el plan sectorial de turismo. Y Paula Cortés tampoco necesita presentación en Cotelco, es nuestra aliada en todas las acciones que hacemos los hoteleros con los agentes de viajes. Paula es la presidenta de ANATO y será la visión del empresariado, un poco de los gremios y de cómo el sector privado
se siente y se ve reflejado en este plan sectorial. Así que más o menos esa será la dinámica. Cada una de ellas hará una presentación de 3 o 4 minutos. Una vez que Clarinet nos haga la contextualización, cada una de ellas dará como su visión desde su perspectiva, y después yo iré orientando un poco la discusión, haciendo como preguntas, digamos, enfocadas a las especialidades de cada una de ellas, y digamos que es posible que se genere un debate en la medida en que, como son visiones distintas, podamos generar una discusión que nos permita tener una mayor claridad sobre qué se pretende con este plan sectorial. Entonces, doctora Clarinés, el escenario es suyo. Muchas gracias, Gustavo. Aprovecharé los 10 minutos que tengo ventaja de unos cuantos sobre mi resto de compañeros, y la ventaja de tener un presidente de Cotelco que sabe de lo público, porque su ejercicio fue largo. Entonces entiende la importancia de las políticas públicas y, como muy bien lo señala Gustavo Adolfo, las políticas públicas pues son las que trazan el norte y la ruta, en este caso, los próximos 4 años, o sea, el enfoque de desarrollo turístico del gobierno nacional. Este plan sectorial que nos va a orientar durante los próximos 4 años, hasta el 2018, parte de una facultad que imprime la Ley 300 de 1996 al sector turístico, en particular, como creo que el único que puede formular un plan sectorial previo al Plan Nacional de Desarrollo y entregar los insumos al nuevo o al gobierno entrante para que forme parte integral de ese plan de desarrollo. Igual, importante también es tener en cuenta que, como se ha desarrollado paralelamente con la entrada del gobierno, pues también se ha ido nutriendo de los insumos y directrices que ha venido entregando el gobierno nacional y que se han ido incorporando, y que la versión que ustedes encuentran hoy en la página web del Ministerio, www.mincit.gov.co, pues es aún una versión en construcción, ya bastante afinada después de haber concertado y desarrollado muchísimos talleres participativos y de haber sometido estas consultas públicas y haber trabajado directamente con los actores del sector públicos y privados, y también con la base comunitaria. Pues podemos decir hoy que ya tenemos un esbozo bastante acertado de lo que es este plan sectorial, que también incluyó, porque es importante también tener en cuenta que pues lo que estaba funcionando bien hay que mantenerlo y mejorarlo, y pues obviamente incluir temas nuevos que se perciben o vislumbran como prioritarios para el desarrollo turístico. En ese sentido también esto ha estado muy actualizado en línea, no solamente con los objetivos del milenio, en los cuales todavía hay una deuda grande del mundo, que precisamente fue debatida en Río +20 y que salieron las directrices del Working Group de turismo sostenible de desarrollo sostenible, y que con base en ellos también tenemos otros escenarios como el ranking de competitividad de los viajes y turismo del Foro Económico Mundial, y obviamente las directrices y tendencias del turismo mundial que nos da la Organización Mundial de Turismo, más lo que conjuntamente con la visión compartida de público-privado hemos venido construyendo por el turismo del país en los últimos años. El objetivo general que se ha trazado para este plan sectorial nos habla de posicionar a Colombia como un destino sostenible y sustentable, reconocido en mercados mundiales y valorado en mercados nacionales. Valorado, ¿por qué? Por un elemento que es clave y que lo mencionaba también nuestro conferencista anterior: una multiculturalidad, una megadiversidad que nos ha caracterizado y nos sigue caracterizando en el mundo. Buscamos una oferta muy competitiva porque pues cada país del mundo le está apostando al turismo, y lo que nosotros avancemos es posible que los vecinos también lo estén haciendo igual o mejor. O sea que en ese sentido pues hay que estar muy atentos y pensar que siempre será insuficiente lo que hagamos y siempre habrá que hacerlo mejor. La idea es, y como lo mencionó la ministra Cecilia Álvarez Correa esta mañana, llevar a la industria de los viajes y del turismo a un nivel alto como potenciador
del desarrollo regional, que es una de las líneas o directrices del gobierno nacional, el desarrollo desde las regiones, y al turismo como constructor de la paz. De hecho, el nombre del Plan Sectorial de Turismo es Turismo para la Construcción de la Paz, como muy bien lo señaló en el video esta mañana, en el saludo que les envió el presidente Juan Manuel Santos. Este plan sectorial se fundamenta en 3 ejes que también mencionó el presidente: son turismo responsable y sostenible, cultura turística y turismo para la construcción de la paz. Eso quiere decir que cualquier acción que se emprenda desde el gobierno o desde el sector privado, con apoyo y con colaboración entre lo público y lo privado, pues deberá estar permeado por estos 3 ejes, que son los ejes de los 4 pilares, que son los que identifica hoy el Plan Sectorial de Turismo. El primero de ellos es competitividad para el desarrollo turístico regional, territorial y regional. ¿Por qué hablamos de territorial y de regional y de pronto no departamental o municipal, aun cuando obviamente están implícitos en el tema del territorio? Es porque cada vez cobra más importancia, digamos, agrupaciones, regiones, etcétera, que no necesariamente están mediadas por lo político administrativo, pero que incluyen territorios indígenas o comunitarios, afros, en fin. El tema del segundo pilar es el de la conectividad competitiva. Esto se discutió mucho porque pues la conectividad obviamente es un factor de competitividad, pero sabiendo, y como lo dijo además el presidente Cotelco esta mañana y como lo señalaba la ministra Álvarez Correa, esa es una, y lo dijo el presidente, esa es una de las brechas que hay que seguir cerrando. Es uno de los elementos en los que hay que de los factores en los que hay que seguir trabajando, porque hay rezago en materia de competitividad de toda índole, y competitividad no solamente es aérea o no solamente es terrestre, también es conectividad a internet. O sea, hay que penetrar muchísimo más esto y necesitamos trabajar mucho más y fortalecer ese esquema, aun cuando algunos dirán, eso no es competencia directa del ministerio. No, no lo es, pero sí es responsabilidad del ministerio y de la política pública incidir y trabajar colaborativamente con otras instancias del gobierno para que eso pueda ser posible. Entonces, por eso es que se saca de competitividad y se le da una relevancia especial como un pilar particular. El otro pues es el de la promoción, ¿cierto? Tanto a nivel interno como internacional, que obviamente pues es un factor inherente a la actividad turística, o sea que no tiene discusión. Y al cuarto le hemos llamado gobernanza. Necesitamos seguir trabajando muchísimo más articuladamente, no solamente entre nación, región de sector público, sino también entre sector público y privado, y sobre todo darle una gran importancia al sector privado y a las asociaciones o instituciones que van representando todos los intereses de la sociedad, de los empresarios, y que representan adicionalmente la necesidad sentida del sector empresarial, que tiene que traducirse precisamente en una muy buena gestión y una muy buena articulación y diálogo entre lo público y lo privado. ¿Cuáles son los cambios que hemos visto aquí que se han venido suscitando de manera importante? Definitivamente las tendencias mundiales del turismo nos hablan pues de los mercados verdes, es decir, hoy la sostenibilidad es llamémoslo un imperativo ético al cual nadie se puede sustraer, del cual todos somos responsables y que tiene que estar en las agendas públicas, pero también en las agendas privadas. No es posible concebir hoy un desarrollo turístico que no sea sustentable y sostenible, y es por eso que es uno de los fundamentos del plan. El tema de cultura turística, ¿por qué le damos importancia a ese tema? No es solamente porque sea uno de los más bajos en calificación en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial para Colombia, sino porque definitivamente el tema de la acogida, el tema de
de las personas corrientes, tanto de actores directamente implicados en el turismo como aquellos que no lo son, pero que indirectamente todos somos Colombia y todos somos turísticos, pues es imperativo y es importante que seamos un país altamente reconocido por esa acogida al turista, por brindarle los servicios necesarios y sobre todo por lo que dijo nuestro conferencista anterior, que es absolutamente importante, es que el tema ya no es solo de experiencia, el tema de las apps, del internet, de las redes sociales, nos lleva hoy a sumar ese otro componente que muy bien lo señalaba él y es el engagement, es decir, esto viene ya asociado y ahí pues el tema de la cultura turística juega un papel y eso tiene que estar formado desde la base. Y el otro pues que es la bandera del gobierno nacional, que es el turismo para la construcción de la paz, pues qué mejor vehículo para poder apoyar la construcción de paz en territorios que tradicionalmente fueron territorios de conflicto, donde se puedan generar oportunidades de trabajo y donde estos destinos puedan ser visibles por sus cosas buenas, por sus atractivos, por su patrimonio cultural y natural, que precisamente el turismo como constructor de paz. Y de allí que hayamos generado unas estrategias particulares dedicadas exclusivamente, que además surgieron de una iniciativa de Cotelco en un evento que hubo en Bogotá y que veníamos trabajando, donde salió la declaración de Bogotá por el turismo y por la paz, y que esto pues ya se empieza a cristalizar y que para nosotros los que trabajamos en el sector público de turismo es altamente gratificante saber que eso ya está en la agenda de la Presidencia de la República y que en ese sentido pues le han dado al turismo una gran relevancia. Entonces pues creo que ya se me agotan los 10 minutos y podemos entrar en materia. Gracias. Qué panelista más juiciosa, muy bien. Bueno, de acuerdo con la metodología que está planteada, queremos escuchar qué piensa la academia sobre el plan sectorial. Doctora Edna. Gracias, doctor Toro, por habernos invitado. Realmente agradecemos a Cotelco el que tenga en cuenta la academia para este tipo de foros, en los que efectivamente es muy importante que el sector privado conozca también de todos los debates en torno a la política pública del turismo. Yo esta mañana me quedé muy preocupada porque vivimos en tiempo real, realmente de manera directa, el matrimonio entre el Ministerio de Turismo y la presidencia de Cotelco, y me preocupaba que tuviéramos muy poco que decir en relación con el plan sectorial de turismo, que en este momento se constituye prácticamente en el acta de compromiso de ese matrimonio. Entonces, primero pues, obviamente no voy a romper los votos de confianza, pero sí, claro, quiero agregar algunos aspectos en relación con el plan. En primer lugar, comentar que la academia ha sido tenida en cuenta en los procesos de consulta pública y en los talleres que ha realizado el ministerio, y que ayer justo se colgó la última versión y realmente nos vemos reflejados en varias de las observaciones que había hecho particularmente la Universidad Externado de Colombia en relación con un fortalecimiento de la política nacional de desarrollo regional turístico. Me parece que se recogió muy bien en esta versión que nos entrega el ministerio ayer. En el fortalecimiento del eje de turismo como estrategia de resolución del conflicto, en la medida en que, como Clarita lo señalaba, pues indudablemente nosotros tenemos una deuda muy importante como colombianos con aquellas regiones que han sufrido históricamente problemas de violencia y en las que además pues habitan poblaciones vulnerables, poblaciones en condición de pobreza, y que a ello se suma el hecho que el Ministerio de Comercio desde hace ya unos 10 años definió como uno de los productos bandera para Colombia el tema de turismo de naturaleza. Si vemos esa superposición de mapas de Colombia, la pobreza con poblaciones vulnerables y con la vocación más importante de turismo de naturaleza, pues hay una coincidencia total.
y en esa medida me parece que el sector no puede estar de espaldas, por supuesto, a toda esta política nacional de posconflicto en la que indudablemente nosotros tenemos allí mucho que aportar en este eje. Otro aspecto que destaco de la política, del plan, es el hecho de que definitivamente los que estamos en el sector ya desde hace muchos años vemos con mucho agrado que el eje de competitividad se sigue manteniendo como un eje central, lo cual implica que hay continuidad en dicha política y que en eso ha sido muy coherente el Ministerio en los últimos años. Solo quisiera entonces, como sé que esta participación mía en este momento es muy breve, quisiera solo agregar 3 aspectos. Uno, el relacionado con la apuesta que hace el Plan Sectorial de Turismo en relación con el eje de gobernanza. Si bien el Plan Sectorial plantea que para fortalecer la gobernanza se van a crear una serie de comités de trabajo a nivel regional y local, considero que esos comités desafortunadamente han tenido muy bajo impacto en los pocos años que llevamos con los famosos convenios de competitividad, en los que digamos que el impacto real en términos de cambio y transformación de los destinos con vocación turística ha sido relativamente bajo. Es decir, regiones, destinos ubicados en áreas rurales, en áreas naturales, siguen adoleciendo de problemas estructurales de conectividad, de señalización, condiciones de calidad, etcétera, que han sido recogidos en el papel, en dichos convenios, pero que se ha transformado en la práctica muy poco. Me parece que el plan sectorial debe ir mucho más allá, debe recoger apuestas que ya se han probado a nivel internacional, con unas organizaciones que se han denominado de tercer nivel, como los Management Destination o los Marketing Destination, alianzas público-privadas que recogen no solo un eje de gestión de destinos, sino también de mercadeo, de promoción y de mejoramiento de condiciones estructurales de estos destinos. Me parece que eso le daría más autonomía a los actores locales para que sean ustedes, que representan todas las regiones del país, los abanderados de esos procesos y el ministerio sea el que acompañe. Me parece que eso tiene que ver con un principio fundamental que estamos a veces dejando de lado los que trabajamos en el sector turístico, y es el principio de descentralización y autonomía regional y local. Creo que debemos considerar que las regiones, las localidades ya son mayores de edad y pueden liderar los procesos, porque a veces se percibe más que el ministerio la voz cantante y que las regiones realmente son, digamos, pasivos en esas estrategias de trabajo público-privado. Por último, quiero comentar lo que tiene que ver con turismo sostenible. No sé si saben, la Universidad Externado de Colombia ha venido acompañando al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como unidad sectorial de normalización en turismo sostenible, y que la Ley 1558 del 2012 estableció la obligatoriedad de cumplimiento de dichos instrumentos de gestión. Yo quisiera en este aspecto comentar que aplaudo la decisión del ministerio en la medida en que no deja al libre mercado el tema del compromiso con la responsabilidad ambiental y social, cultural y económica que tenemos los empresarios con nuestras comunidades y con nuestros destinos. Y en ese sentido, hace un mes en Bogotá se realizó una de las reuniones más importantes que ha tenido el país, que fue el seguimiento a los acuerdos de Río+20, y desafortunadamente por primera vez, bueno, de destacar que por primera vez se invita al tema turístico, pero desafortunadamente la gran conclusión es que estamos en deuda con las metas globales en términos ambientales, y eso me parece que es un llamado de atención para que nosotros nos comprometamos en este aspecto. Tiempo, Edna. Gracias. Pero ya para cerrar este tema, sí hemos debatido con el ministerio y le hemos propuesto que esta obligatoriedad no se amarre a procesos de certificación. Si el Estado determinó como obligatorio el cumplimiento de esos criterios, el Estado debe avalar y certificar esos criterios, y me parece que no se le puede delegar a un privado una función que es del Estado. Como dejar estos dos aspectos para discusión. Muy bien.
Doctora María Claudia, desde el punto de vista de Proexport, ¿cómo ven ustedes este plan sectorial? ¿Cuál es la visión de Proexport sobre el tema? Lo primero que hay que mencionar es que parte de la promoción internacional es ser coordinada con el plan sectorial nacional, no solamente desarrollado por el ministerio, sino con los empresarios. Proexport, para su desarrollo de la promoción internacional, desde el 2010 viene desarrollando talleres y acciones conjuntas con todos ustedes. Creo que muchos de los que están aquí presentes estuvieron el año pasado con nosotros en un seminario y rueda de negocios para trabajar conjuntamente el plan de promoción internacional que deberíamos de desarrollar. Proexport como entidad no tiene aviones, no tiene hoteles, no tiene operador turístico. Nosotros somos una herramienta para lograr que los empresarios del sector logren mostrarse a nivel internacional y lograr los turistas que necesitamos para el país. Por esa razón siempre hemos tratado que el plan o la planeación de Proexport para llegar a los mercados internacionales, los requerimientos de ese proceso o, por decirlo, parte de las columnas vertebrales del plan de desarrollo que ha establecido el Ministerio relacionado con turismo, que es la parte de posicionamiento y promoción internacional, pues tiene que ser desarrollada con todos los actores. Hacemos todos los años una planeación estratégica intersectorial, participan gremios, asociaciones, las universidades no las hemos invitado, pero las vamos a invitar, ahora que ya oigo la participación activa que tienen y que pueden ser bastante interesantes dentro del proceso. Participan los empresarios, gremios, las entidades públicas, para lograr establecer cuáles son los mercados prioritarios, los mercados secundarios, las ferias. Nosotros venimos creciendo en participación de ferias y es por la necesidad que tienen los empresarios. O sea que todo lo que estoy diciendo básicamente es la promoción internacional se debe a las necesidades del empresariado, se debe a las necesidades del país y responden a una meta establecida por el gobierno nacional que lo que busca en cierta forma es la equidad que le llegue a todas las regiones. Voy a hablar un poco sobre la importancia y las tendencias, porque uno no puede hacer un plan estratégico de promoción sin saber qué está pasando a nivel internacional y qué es la necesidad que tienen los colombianos para poder vender, cómo se cruza esa oferta y demanda, que es donde entra Proexport. Cuando uno mira las tendencias mundiales y la importancia del turismo, la tendencia es que el turismo crece a 3.3%, cosa que ninguna otra industria a nivel internacional lo hace. Y la bondad que tiene esta industria, como la llaman de No Chimeneas, donde ustedes están, es que es una industria que permite un crecimiento constante, pero adicionalmente un crecimiento constante en diferentes áreas. El número de turistas que están moviéndose en este primer semestre solamente fueron más de 500 millones de personas. Eso es un mundo de gente y se espera que para el 2030 sean 1.800 millones de personas las que se muevan. Nosotros hemos venido creciendo, de hecho creciendo por encima de los demás países a nivel nacional e internacional americano, desde Canadá hasta Argentina. Venimos creciendo más o menos a un 8.5%, este año estamos creciendo al 11%, mientras que el mundo crece al 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien nosotros venimos creciendo, todavía tenemos un camino por recorrer, porque los números son bastante pequeños comparado con otros países, pero también hay que decir que el ejercicio que ustedes están haciendo de mejorar la competitividad, de mejorar la conexión, de mejorar la conectividad, sí es cierto que necesitamos más conectividad, pero si uno mira el crecimiento de conectividad en los últimos 4 años es del 29%. A mí eso me sorprende y me dice, efectivamente Colombia es un país donde la gente quiere llegar, donde tenemos mucho para ofrecer y donde tenemos que seguir continuando con la promoción. Toda esa tendencia que se está dando a nivel internacional va también al tema del consumidor. ¿Qué están buscando los consumidores? Clara mencionó el tema de medioambientalista, un poco del tema sostenible, pero como dicen, hay de todo para todos. Y nosotros tenemos diferentes regiones que hemos visto que se pueden vender dependiendo de la necesidad del consumidor. En el 2010 trabajábamos más o menos con unas 7, 8 departamentos. El año pasado cerramos con 21 departamentos que estamos vendiendo a nivel internacional. O sea que la equidad la estamos llevando a un número más importante de regiones a nivel nacional. Estamos haciendo que los turistas conozcan otras regiones que anteriormente no conocían y eso es un contexto que se da por diferentes variables. No quiero decir que sea solamente la promoción y no me dan los minutos para poder continuar explicando las razones, pero sí es importante y para consolidar un poco el mensaje,
La promoción internacional es una de las grandes herramientas que tiene el país, que tienen los empresarios. No la hacemos nosotros independiente, la hacemos en conjunto, hace parte del plan de desarrollo, pero al final el trabajo conjunto, el trabajo entre público y privado es lo que logra el éxito de esa promoción. Doctora María Claudia. Doctora Paula, la visión de los empresarios y la visión específicamente de las agencias de viajes. ¿Cómo sienten ustedes este plan sectorial? ¿Cómo sienten ustedes que este plan articula al sector empresarial? Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Como decías inicialmente, las agencias de viajes somos los socios naturales de los hoteleros y estamos muy complacidos de estar aquí. Como decía Clara en un comienzo, a nosotros también, al sector privado y en especial a las agencias de viajes, pues hicimos parte de la creación de este plan. Fuimos invitados en las diferentes regiones del país y pues obviamente nuestros empresarios, cada uno dio su aporte a la necesidad que tiene el turismo en Colombia, entonces pues nos sentimos representados. Vemos este plan sectorial y nos alegra una continuidad de lo que se venía haciendo de los últimos 4 años, cosa que también creemos que es importante no hacer un cambio abrupto porque sí, nos está yendo muy bien, estamos creciendo, como lo decía María Claudia, en cifras y eso ha sido muy importante. Para nosotros creo que este plan lo más importante es que se basa mucho en el producto, que también era algo que venía en el plan anterior y no en el destino como tal. Nos estamos especializando y diversificando las agencias de viajes en los 7 productos turísticos y con eso pues estamos saliendo no solamente a vender Colombia dentro de Colombia, sino también en las ferias internacionales y en todas las ruedas de negocios que asistimos los agentes de viajes para promocionar las regiones de nuestro país. Entonces, pues le vemos una parte muy valiosa. Ahorita Clara nos hacía una síntesis de lo que quedaría el plan sectorial. En principio arrancamos con 7 pilares, que fue lo que tuvimos en las múltiples reuniones y veo pues que hoy en día ya lo tenemos en cuatro sectores. Y también creo que obviamente todo es importante, la conectividad, la promoción, el producto y la gobernanza también con EDNAC estoy de acuerdo en el tema de la descentralización, pero sí vemos nosotros como miembros del comité directivo de Fontur que esa descentralización no ha sido articulada o le falta un poco más de articulación con el gobierno nacional y creo que eso es una tarea muy importante de parte del Viceministerio de Turismo y el Ministerio de Turismo para articular esa gran cadena porque no podemos dejar a las regiones independientes, si bien ellas pueden ser ya mayores de edad y pueden hacer sus cosas independientemente, tiene que haber una matriz o tiene que haber alguien que les dé unos lineamientos. Es muy triste ver en el comité directivo, nosotros y en parte personalmente representando a NATO, llevo ya casi 10 años en el comité directivo, ver cómo las regiones cada una dependiendo del tiempo, presenta cosas completamente desarticuladas que no van ni siquiera de la mano del gobierno y eso efectivamente hace mucho daño a los agentes de viajes, a nosotros, a los hoteleros, a todos los que estamos tratando de promocionar y sobre todo a las agencias de viajes que somos las encargadas de empaquetar, de promocionar el producto, el destino, de unirlo y de venderlo, pues nos hace mucho daño cuando no encontramos esa articulación con el gobierno. Esa parte me parece que deberíamos de dejarla muy clara. Creo que también es importante el turismo como camino a la paz. No podemos dejar de lado que todos estamos montados en el proceso de paz y que nosotros, independientemente de la parte política, como sector del turismo, pues sabemos que la paz es sinónimo de turismo y que eso es lo que nos está mostrando en el mundo en los últimos años, el cambio que ha tenido Colombia y obviamente eso no lo podemos dejar perder. Entonces es muy importante que se hubiese incluido también ese gran pilar de la paz como articulador de todo lo que cada uno de nosotros en nuestros sectores hacemos de manera conjunta. Y por último, creo que lo más importante de todo esto es que la cadena está unida. O sea, es importante que cada uno de nosotros sabe su rol.
O sea, los hoteles saben que venden sus habitaciones, las aerolíneas saben que venden sus sillas y las agencias de viajes sabemos que tomamos lo de cada uno de todos y articulamos, montamos el paquete y hacemos la promoción del destino, tanto de las regiones de nuestro país como el destino como Colombia en el exterior. Doctora Luz Helena, la visión desde lo regional. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Edna y Paula me hicieron un apoyo importante en el tema de descentralización. Yo empezaría diciendo que a mí me gusta el plan en general, me parece un plan técnicamente bueno, ambicioso, pero no por eso fácil de manejar. 56 acciones que se tendrían que transversalizar a todo el país, a un país poco educado en turismo, poco formado en turismo, con escasa cultura turística, realmente es ambicioso y muy complejo. Creo entonces que los mecanismos de articulación de la nación con la región constituye el reto más importante del plan y se convierte también en el reto más importante por el foco en la paz. Es que la paz pasa por los territorios. Pasa por las zonas rurales, pasa por allí por donde no tenemos las vías terciarias ni las secundarias y los mecanismos de apoyo que tiene específicamente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comprobadamente benefician las zonas urbanas o especialmente las zonas urbanas. Entonces tendríamos ahí una complejidad grande de tener un muy buen plan, un plan ambicioso que con las condiciones actuales que tiene el turismo en los territorios difícilmente puede tener una aplicabilidad importante. O nos va a dar mucho trabajo, o nos vamos a desgastar, o vamos a tener toda serie de problemas. Asuntos como el Foro Económico Mundial que revisan claramente también la gestión pública, que es aquella que se visibiliza en los territorios, califica de manera destacada la calidad de las instituciones públicas, la gestión eficiente de los recursos, la transparencia de los recursos y ahí todos los territorios tienen grandes problemáticas. Sobra decir pues que tenemos en materia de corrupción también un récord fundamental en el país que nos aleja de esas calificaciones. Ese foro es importantísimo porque Colombia no puede ver el turismo de manera aislada. Somos un sector transversal al que le debe doler la corrupción, al que le tiene que doler las dificultades de salud y el Foro Económico así lo califica. O sea, los problemas que tengamos en salud afectan el turismo, los problemas que tenemos en vías afectan el turismo y entonces tendría que convertirse este sector también en un actor del desarrollo nacional. No en un actor especializado en su función y en su actividad, sino un actor del desarrollo nacional. Esa calidad de las instituciones públicas también pasa por la idoneidad de los funcionarios. No me voy a detener porque ustedes saben muy bien cuál es la calidad de los funcionarios públicos, muchos de ellos enfocados también en funciones secundarias y relevantes en los municipios y no pensando en región, como bien lo señalaba Clara Inés. Ahora la municipalidad tiene que trascender hacia la región y nosotros no tenemos un pensamiento en nuestro país regional. Tengo un par de ejemplos que nos pueden ayudar a pensar en cuáles son entonces los mecanismos con los que vamos a poder descentralizar efectivamente este plan. Los convenios de competitividad que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo son unas buenas herramientas, pero hoy no hacen parte del Sistema Nacional de Competitividad ni de las agendas de competitividad. Curiosamente el turismo, porque los otros sectores sí hacen parte de las agendas de competitividad regionales y del Sistema Nacional de Competitividad. Nosotros tenemos que visibilizar este sector, darle peso al sector. Ese convenio tiene que hacer parte de la aprobación de los proyectos en el FONTUR. No puede ser un papel que no sirva para nada. Los proyectos que ahí se especifiquen deben hacer parte de los proyectos que apruebe el Fondo Nacional de Turismo.
La relación del gobierno nacional pasa por el Fondo Nacional de Turismo. Toda la problemática que tiene ese fondo aleja la articulación que tenemos desde la región con el gobierno nacional, y por eso también nosotros tenemos que hacer parte de lo que se transforme en el Fondo Nacional de Turismo. Y una sugerencia final para que esa relación que se da entre las regiones y el gobierno nacional a través de la ejecución efectiva de proyectos con el FONTUR es que, por ejemplo, se apliquen guardadas las proporciones, metodologías como las que tiene el Sistema Nacional de Regalías. El Sistema Nacional de Regalías tiene órganos de decisión colectivas, priorización, focalización, discusiones regionales. Nosotros tenemos un fondo que toma decisiones centralizadas, jerarquizadas y distantes a las regiones. Entonces creo que ahí tendríamos mucho que mejorar en materia de la relación de las regiones con el gobierno nacional, y no alcancé a hablar del tema de sostenibilidad, donde tenemos titulado con temas mineros todo el país. Muchas gracias. Muy bien, después de conocer las perspectivas con las que cada una de nuestras panelistas analizan el Plan Sectorial de Turismo, voy a lanzar mi primera piedra. Y tiene que ver, doctora Edna, con la descentralización. Suena tan bonito en el papel, tan maravilloso en la Constitución, pero ha sido un desastre para el turismo. ¿Y por qué ha sido un desastre para el turismo? Y hoy lo hablábamos con la ministra en un almuerzo que tuvimos, la Junta Directiva y la ministra. Y es que no hay conciencia en las regiones acerca de la importancia del turismo. Y las pocas cosas que se hacen, las impulsa la nación. Tengo empresarios que quieren hacer cosas en sus regiones, pero si no presenta el proyecto la entidad territorial, ese proyecto no pasa en el comité directivo. Y la entidad territorial no le interesa presentar el proyecto, no le interesa el tema del turismo. Entonces, ¿qué hacemos los empresarios? ¿Nos sentamos a esperar que la entidad territorial entienda que este tema es importante? ¿Cómo logramos entonces que ese mandato constitucional de descentralización en el caso del turismo permee en las regiones? Porque coincido con Luz Helena, tal vez el reto más importante que tiene este plan es la descentralización. Es decir, es lograr que en las regiones entiendan que nuestro sector es importante. Porque la verdad es que todas las políticas se chocan con unas administraciones totalmente indolentes frente al desarrollo turístico. Así que como usted, doctora Edna, es una defensora ultranza de la descentralización, por favor, báileme ese trompo en la uña. No, primero decir que es que el sector turístico no ha tenido descentralización. Entonces, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Paula cuando comentaba que efectivamente los proyectos que se presentan ante FONTUR de parte de las administraciones locales o departamentales son en algunos casos pues desastrosos, en el sentido de que no tienen una apuesta estratégica, una visión de largo plazo, no se articulan con una visión, digamos, de nivel nacional. Pero eso, digamos, que obedece a una lógica, y contestándole a Gustavo, de gobierno tradicional, en donde asumimos que la descentralización tiene que ver solo con alcaldes y gobernadores. La descentralización no tiene que ver solo con alcaldes y gobernadores, es decir, con el sector público. Clarita está proponiendo además muy acertadamente que ya, y esa fue una de las observaciones del externado, porque el plan anterior decía fortalecer la gobernabilidad, entonces volver a fortalecer las relaciones público-público. La gobernanza va mucho más allá, Gustavo, y en esa medida la descentralización debe apuntarle a fortalecer realmente gobernanza. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los empresarios que tenemos acá sentados deben ser parte activa de las decisiones que se tomen en sus departamentos, en sus municipios, y que definitivamente hagan una veeduría más fuerte para que el gobernante en su área cumpla lo debido. Pero además se suma un aspecto, y es que las decisiones, como nosotros en el sector turístico siempre hemos pensado la visión de lo local desde gobierno,
Entonces, no somos capaces de delegar un poco la decisión también a esas alianzas público-privadas. Yo conozco el caso de Medellín, los proyectos que han hecho tan exitosos han sido de los clústeres, han sido del buró, han sido las asociaciones de hoteleros. Me parece que acá la voz cantante la lleva en cierto modo el sector privado, pero que con el sector público tiene que estar muy bien articulado. Solo para digamos, comentar en este sentido y ampliar un poco mi visión sobre descentralización. Yo una de las propuestas que le haría respetuosamente al Ministerio es que cree un sistema nacional de turismo, no el SICTUR, que es el Sistema Turístico de Información. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente crearon sistemas nacionales, el sector de salud también tiene un sistema nacional de salud que articula los niveles nacional, regional, local y articula a sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil en un enfoque más de tipo sistémico realmente, en donde hay unas líneas que permiten una mayor, digamos que comunicación y toma de decisiones compartida. No estamos hablando de gobierno tradicional, no estamos hablando de gobernabilidad, estamos hablando de fortalecer la gobernanza y entonces en principio diría, para cerrar mi respuesta, que en el sector turístico no ha habido descentralización. Doctora Edna, la definición dice que descentralización es la repartición de poder entre el Estado central y las administraciones regionales, o sea que sí estamos hablando del sector público, no estamos hablando de destination management, no estamos hablando de manejo del destino, sino de cómo el Estado lleva ese servicio a las comunidades de manera más cercana, es decir, el Estado se aproxima digamos, al ciudadano a través de una repartición de ese poder. Dejo esto para darle la palabra a la doctora Clara Inés. Sí, gracias Gustavo. Yo quería reforzar un poco el tema que tú mencionabas, que muchas veces, y es triste verlo, y no da temor decirlo, las administraciones locales, como lo digo yo, no se toman en serio el turismo. Y yo creo que uno de los factores que inciden en esto es que, como el turismo es tan agradable, todos hacemos turismo, empacar una maleta para irse de viaje y de vacaciones es espectacular, es un derecho y es una necesidad del ser humano, pues igual se lo toman como si fuera la administración de lo light, perdónenme el empleo de la palabra en inglés, pero yo creo que me la entienden, de lo light, de lo chévere, de lo que es fácil de hacer, porque como ser turista es tan fácil y es tan agradable, pues también es muy fácil administrar. Y en ese sentido, no lo digo que en todas, pero sí en muchas de las regiones, al nombrar funcionarios, al elaborar presupuestos, por ejemplo, de acción o al fortalecer la institucionalidad del turismo, pues no se nota realmente que haya una creencia y que más bien se nos va es en el atractivo, en decir yo tengo valles, montañas, cascadas, etcétera, maravillosas, pero es que uno también el cariño y el amor lo manifiesta con esto. ¿Dónde están los presupuestos locales para el turismo? No existen, todos se los quieren cargar al gobierno nacional. En ese sentido todavía hay una sensación de paternalismo bastante grande y en ese sentido no ha sido fácil hacer una descentralización real, digamos que pueda llegar a tocar esas fibras del entendimiento. Pero yo sí creo que uno debe empezar, y es una tarea no del gobierno, yo creo que es una tarea de todo el sector, ustedes como empresarios o los funcionarios públicos, de empezar a mostrar y a decir, mire, es que si este es el tercer sector de exportaciones del país, pues no estamos hablando de cualquier sector, estamos hablando del tercero, estamos hablando, como muy bien lo señalaba la doctora María Claudia, que a 2030 va a tener 1.8 billones de personas viajando por el mundo y que cada rincón del mundo está queriendo participar de ese ponqué del 1.8 billones de personas y que no basta con querer, hay que hacer. Y yo creo que esas cifras que cualificadas
de una manera más, ¿cómo diría yo?, más visible, para que sean contundentes realmente y visibles en los indicadores macroeconómicos. Yo creo que ahí es cuando nosotros podríamos empezar a aspirar a que esos niveles de gobernanza pudieran llegar a una verdadera asimilación y un verdadero entendimiento por parte de las autoridades regionales o llámense departamentales o llámense municipales, que sí es importante el turismo y que el turismo hay que tomárselo en serio y que al turismo hay que ponerle todo el concepto y el contexto técnico que se merece, porque no podemos seguir diciendo que somos un país turístico o una región turística si no nos manifestamos con hechos dentro de la administración pública. Doctora María Claudia, te vi un poco… Voy a tratar de mantenerme en el contexto que compete a la entidad, que es la promoción, y me voy a permitir salirme también del mismo. No, de acuerdo. Para poder hacer una opinión personal. En estas discusiones ya no es desde la perspectiva, sino un poco armar la discusión de lo que tú crees o cómo tú ves un poco el tema de la descentralización en turismo. Yo creo que cuando uno mira las buenas prácticas internacionales y ve lo que está sucediendo a nivel internacional, nos damos cuenta que nosotros todavía estamos mirando una descentralización bajo un contexto o una lógica, digamos, antigua. ¿Por qué digo que antigua? Porque a nivel internacional y países como Costa Rica, países que no son muy grandes, República Dominicana, han logrado hacer una descentralización. De pronto el tamaño no permite aplicar 100% la palabra, pero sí han logrado que el sistema de turismo, todo el tema de competitividad de turismo irradie la nación completa a través de una descentralización. Entonces, lo primero que uno tendría que mirar dentro de ese contexto de buenas prácticas a nivel internacional es si nosotros debemos de seguir mirando la descentralización como la estamos mirando o ser más proactivos en mirarla en un contexto, como bien Edna mencionaba, que es un contexto donde todos participamos. Porque si bien el gobierno da las herramientas, y parte de esa herramienta pues obviamente es la promoción internacional, cuando nosotros bajamos a las regiones la herramienta de promoción y me da toda la parte que nosotros manejamos, encontramos unas regiones que efectivamente la descentralización funciona, los recursos descentralizados suman a los recursos regionales y no solamente a recursos, al interés y a las ganas y la responsabilidad de desarrollar el turismo. Hay otras que no, o sea que uno no puede tampoco generalizar a nivel nacional que el contexto sea igual. Entonces, teniendo en cuenta esas buenas prácticas, lo primero es, miremos la descentralización como otros países han logrado mirarla y han logrado establecer dentro de la misma razones que le permitan a las regiones no solamente trabajar en conjunto con las entidades públicas, sino que sean los empresarios los que jalonen también esa necesidad. Lo que decía al inicio, Proexport no produce un tornillo, no tiene un avión, no tiene hoteles, pero en cierta forma sí jalonamos dentro de la promoción internacional cuando tenemos oportunidades de demanda a la oferta para lograr llevarla a nivel internacional y eso genera pues un jalonamiento interesante de que empresarios nos ayuden a nosotros a pedirle a los gobiernos acciones que se necesitan para lograr hacer esa promoción. Y lo hemos hecho, se ha logrado descentralizar y por eso cuando decimos que llegamos con la promoción a 21 departamentos de 32, cuando en el 2010 estábamos en 7, es un avance bastante grande de una forma de descentralización. Pero ya metiéndome a la parte que no es competencia pues, de la promoción, cuando hablaban del Sistema Nacional de Competitividad, el Sistema Nacional de Competitividad es una acción público-privada que trabaja de la mano de las autoridades locales para lograr un beneficio común de país y regiones. Mal haríamos nosotros, los que estamos en el sector turismo, dolientes del sector turismo, no mirar y analizar las acciones que están haciendo ya para ver cómo nos apalancamos y metemos. Pongo 3 ejemplos. El Sistema Nacional de Competitividad yo le llamo el círculo mayor. ¿Por qué el círculo mayor? Porque ese Sistema Nacional de Competitividad irradia a la parte de la política industrial o la política de desarrollo del país, de los procesos productivos. ¿Qué entra el tema de turismo? Viene en segundo nivel. Cuando uno mira ese Sistema Nacional de Competitividad, la competencia está relacionada con temas que le pegan al turismo directamente, que es infraestructura, bilingüismo, innovación, transferencia de tecnología, energía, o sea, todo el sistema tributario, el sistema
de aduanas y con toda la competencia de aeronáutica está en el Sistema Nacional de Competitividad. Yo creo que ahí nos hace falta un jalón de oreja a todos los participantes del sector turismo para decir cómo nos integramos dentro del sector y pedimos integrar de una forma más coordinada con lo que ya se está haciendo. No hay que inventarse la rueda, pienso yo muy respetuosamente. Ahí es cómo nosotros nos podemos integrar a la rueda existente, que en algunos casos está funcionando. El tema de energía que mencionaban esta mañana, que la ministra hizo mención del trabajo que va a desarrollar, es un sistema nacional de competitividad que permitió reducir los costos de energía en algunas de las variables necesarias y que está trabajando en otros. ¿Por qué no involucrarlo dentro de eso el tema de turismo, infraestructura, bilingüismo? Todo eso está dentro del Sistema Nacional de Competitividad. Cuando uno lo baja al proceso productivo, que también hace parte en la parte gubernamental política de bajar a descentralizar, uno ya empieza a mirar es qué necesita el empresariado para lograrlo. Y ahí pues tienen una línea directa con el ministerio para poder ser proactivos todos los dolientes del sector que permitan hacer una mesa de trabajo que le diga qué es lo que se necesita realizar para lograrlo hacer. Y ya existe un Comité Nacional de Turismo, que es una instancia, Consejo Nacional de Turismo, que es una instancia donde se presta para eso. Entonces, cuando uno mira las diferentes acciones que existen, de pronto uno tiene que analizarse uno como doliente del sector, qué más debería de gestionar para involucrarse dentro de las acciones que están y no solamente esperar a que lo involucren para poderlas desarrollar. Lo otro en la descentralización también es cómo nosotros, dolientes del sector, trabajamos de una forma más proactiva, más moderna, en decir, efectivamente, si tengo un inconveniente, porque yo no creo que las autoridades locales y regionales no quieran participar del tema de turismo. Cuando uno va a una región, lo que encuentra son las ganas de participar en el tema de turismo, pero una falta de conocimiento de lo que realmente es el turismo a nivel internacional y nacional, cómo se desarrolla y qué es lo que es. Para una autoridad local puede llegar a ser la necesidad de un puente que se acerca a un río o a una cordillera suficiente atractivo turístico. Nosotros tenemos la obligación de educar, capacitar y desarrollar el sistema turístico nacional para que, con la voluntad que tienen, lograr gestionar que ellos efectivamente pongan acción, si no tienen recursos, pero también la voluntad de desarrollarlo a nivel regional. Esto se está poniendo muy candente. La doctora Edna dijo que no ha habido descentralización en el turismo. Yo no estoy de acuerdo y quiero señalar simplemente algunas pildoritas de la ley. Los departamentos y municipios tienen la facultad de elaborar sus propios planes de desarrollo turístico. Los tuvo que hacer la nación porque nadie los hizo. Y llevamos 20 años de la ley de turismo. Ninguno lo hizo. Lo tuvo que patrocinar el Fondo Nacional de Turismo. Las asambleas departamentales tienen la facultad de expedir normas relacionadas con el turismo, lo dice el artículo 300 de la Constitución. No conozco la primera que lo haya hecho, no les interesa. Los consejos municipales tienen la facultad de reglamentar los usos del suelo. En turismo, ningún POT contempla el tema del turismo. Entonces, pues obras son amores y no buenas razones, doctora Luz Helena. Solo interpelo a Gustavo, solo para decirte que justo me estás dando la razón, no ha habido descentralización, porque No, existe en el papel, existe, claro. claro, existe en el papel, pero no se ha dado en la realidad. Luz Helena, oigamos a la región. Pero me encanta que pelees conmigo. No, es muy clara pues la discusión. Yo creo que en parte todos tenemos razón. Hay descentralización mal entendida, no conocemos el sector en el que estamos. Esa sí es una razón supremamente clara. En los gobiernos y a veces los mismos empresarios no saben en qué negocio están y implementar un plan como estos pues es difícil. Yo quería, entre los mecanismos que me parecen importantes que se han desarrollado en el país, justamente ProExport creo que tiene un modelo muy interesante y que este plan pudiera apropiar de otra forma. Es que ProExport definió que solo promociona la oferta exportable, no toda es exportable. Entonces, un plan como estos, que es un cóctel general, pues tiene un gran peligro cuando no focaliza,
Cuando no dice, no, es que ustedes solo hagan planificación, aprendan del negocio, hagan estas cosas básicas y más adelante nos vemos. Y aquí vamos con estas acciones y aquí vamos con estas acciones. Porque es que ese cóctel general para todo el territorio, en teoría aplicable a todos, pues no se puede hacer. Y no es procedente hacerlo. Me parece que pudiera intentar el gobierno nacional aplicar una fórmula como la de Proexport, priorizar qué acciones del plan van a qué territorios de acuerdo a su desarrollo turístico, que es una de las cosas que nosotros nunca analizamos. Ayer tal vez hablábamos con Gustavo en algún momento o en otro momento, ya no recuerdo cuál, es que tenemos que de pronto pensar en un indicador de medición de competitividad regional que nos permita decir, mire, nosotros estamos aquí y estas acciones nos aplican, estamos aquí y estas acciones nos aplican y el que está adelante aplica la promoción internacional y la promoción nacional. El cóctel general definitivamente no es conducente a un desarrollo efectivo del turismo en el país. Bueno, Clarita, última intervención sobre el tema de descentralización que Sí, está muy neurálgico. Bueno, antes de que se me olvide, porque es que en la intervención anterior se me olvidó, Edna, gracias, sí está contemplado precisamente una acción concreta que se llama diseñar e implementar un sistema nacional de gobernanza en este caso. Es decir, sí hay un interés particular por crearlo, pero es que vamos a un poco a hablar de lo siguiente. Sí formamos parte del Sistema Nacional de Competitividad a través de que históricamente el Ministerio contó o cuenta con los llamados convenios de competitividad turística, los cuales el doctor Toro está bastante familiarizado por haber sido director general de turismo precisamente cuando se emprendió, que a nuestro juicio y lo que hemos analizado fueron los primeros tal vez que hubo en el país de instrumentos de alianzas público-privadas para hacer seguimiento precisamente a desarrollos, comprometer e integrar las regiones. ¿Qué sucede? En la medida en que el Estado, el gobierno ha incorporado el Sistema Nacional de Calidad, este baja al Ministerio en las llamadas comisiones regionales de competitividad, que son acuerdos público-privados, alianzas público-privadas, donde las cámaras o el sistema de cámaras de comercio juega un papel importante como quizá como líder acompañado por los gobiernos nacionales, y estos convenios entran a formar parte temática, ¿cierto?, de esas mesas de los que lideran estas comisiones regionales de competitividad. Pero pasa de pronto lo que afirmaba, decía la doctora María Claudia hace un ratico. Uno no puede, obviamente, no todas las regiones, hay regiones que funcionan muy bien y hay regiones en las que funcionan muy bien las comisiones regionales de competitividad y las mesas de turismo que integraron los convenios de competitividad. En otras no, ¿cierto? No en todas funciona. Y como no en todas funciona, es que aquí este plan sectorial que recogió, además porque esto no es que lo diga el gobierno nacional, el plan sectorial recoge el sentir de todo el sector y que muchas pues son acciones atinadas que están acá, pues sí se le da una relevancia a la necesidad de poder empezar a trabajar. Ahora, es cierto también que estos temas también maduran y que por eso nosotros hablábamos antes ya también de territorios, porque no necesariamente es la división político-administrativa, cuando ahí está todavía en el Estado y en la descentralización pues está dada esa división político-administrativa que es la que define la Constitución política de Colombia, pero que sí es importante aquí también tener en cuenta que es cierto, hay unas ganas de trabajar impresionantes. Y esas ganas de trabajar las ve uno muchas veces en las comunidades pequeñas que quieren hacer y que con muchos esfuerzos hacen desarrollos turísticos, y en esa medida el desarrollo de productos como el llamado hoy turismo comunitario, que uno a veces no sabe si es producto o no, pero bueno, está enmarcado, digamos, teóricamente dentro de esa línea, pues ha sido un pilar fundamental para que esas
iniciativas de las comunidades hayan encontrado una manera de poder desarrollarse y de poder decir aquí existimos y podemos hacerlo. No obstante, para eso sí es necesario que haya mucha más voluntad política en algunas regiones. No en todas, repito, en muchas funciona muy bien, pero en otras hay que mejorar esos sistemas de gobernanza porque realmente el sistema para presentar proyectos al FONTUR para este tipo de desarrollos requiere de un decidido compromiso de las autoridades locales y que muchas veces es el gobierno el que debe asumirlas directamente. Sin embargo, sí hemos venido trabajando y yo creo que en eso se ha mejorado muchísimo porque podemos señalar avances importantes en materia de generación de capacidades, ¿cierto? Hay que generar capacidades, en eso hemos avanzado, pero hay que seguir trabajando porque el tema de la voluntad política sigue siendo muy importante y cuando hay voluntad política ese es el mejor aliado que nosotros podemos encontrar para poder desarrollar esto. Gracias. María Claudia. Lo que uno encuentra es que el Estado se ha gastado mucho dinero en una promoción institucional. Institucional. Entonces tú entras a la página web de Colombia.travel y dice Colombia es maravilloso, lindo, 2 océanos, todo maravilloso, y pregunte dónde se compra eso, ni idea, porque no se permite una promoción comercial. Es decir, no tenemos el respaldo de unas ofertas comerciales que permitan darle vida a esa oferta institucional. Uno a veces escucha a los funcionarios públicos decir, es que el Estado no puede promocionar a los particulares verán qué hacen. Pero la pregunta es, entonces, ¿para qué nos gastamos tanta plata? Si finalmente cuando una persona entra a la página web de Colombia y ve esas maravillas que tiene nuestro país y dice, estoy enamorado de Colombia, quiero ir, ¿quién me vende eso? ¿Dónde lo compro? No se puede porque el Estado no puede promocionar a los particulares. En una reunión del comité directivo hace unos meses, y allí estaba Enrique, yo planteé el tema de que revisáramos la experiencia que está viviendo España, que creó su empresa, creo que es Egitur que se llama, sí. Que es del gobierno español, que permite en la página web del gobierno español que los empresarios monten sus ofertas comerciales. De tal forma que si alguien entra a la página web del gobierno español, encuentra ofertas comerciales, los hoteleros sus hoteles, las agencias de viajes sus paquetes, porque también es importante señalar que los hoteleros no somos agentes de viajes, no empaquetamos, no deberíamos hacerlo. Esa es una función de las agencias, pero nosotros tenemos también nuestros productos que queremos comercializar. Entonces, ¿qué viabilidad le des tú a eso? Es decir, que pudiéramos migrar un poco hacia tener una página de Colombia más comercial, donde pudiéramos montar ofertas comerciales y de esa manera darle apoyo a los empresarios para los cuales la presencia en la red es tan costosa. Lo vamos a ver mañana, espero que no se pierdan el panel que tenemos en la tarde, maravilloso, sobre las nuevas formas de comercializar en la red, que un poco la conclusión a la que llegamos es que no es tan democrático, porque eso cuesta mucho dinero estar en la red y posicionar una página y que la gente te encuentre en la red, hoy que hay tanta información. Pero el Estado podría ser un aliado muy importante a través de su página institucional para que los empresarios montemos allí nuestras ofertas comerciales. ¿Qué posibilidad le des tú a eso? Lo primero hay que aclarar un poco que la afirmación hecha no es cierta. Hoy en día los niveles de comercialización depende mucho el estado en que tú vas a hacer una transacción y todo lo hemos hecho. Lo primera, se puede decir que transacción que uno hace es encontrar el destino. Eso es una transacción comercial y efectivamente hoy Colombia a nivel de redes y de promoción es número 1 en que la persona ponga cualquier producto turístico que esté relacionado con Colombia, sale Colombia de los primeros números. Y esa es la primera transacción comercial que uno tiene que lograr y eso lo hace la página web y eso lo hace el gobierno nacional. Entonces el primer nivel de transacción lo cumplimos y de hecho se cumple mucho para los empresarios y para promocionar el país. El segundo nivel de transacción es, quiero ir a un destino turístico relacionado con la búsqueda que estoy haciendo. Quiero ir a naturaleza, quiero ir a Cartagena,
quiero ir a cultura, quiero ir a ferias y festivales, y eso también se logra a través de la página que tenemos de Colombia.travel. De hecho, hemos tenido premios a nivel internacional por la página porque es una de las páginas ágiles que permite encontrar el producto turístico y adicionalmente lograr conocer y tomar la decisión a través de la página. Esa es la segunda transacción que uno hace comercialmente para poder lograr llegar a un destino. La tercera es, ¿quiénes me lo pueden ofrecer? Que es la que usted estaba diciendo. De hecho, si usted mira la página y la analiza bien, en cada uno de los productos turísticos le sale un listado de empresas distribuido por operadores mayoristas, agencias de viajes, hoteles y otros servicios, gastronomía, restaurantes. De hecho, hasta tenemos un GPS dentro de la página que le direcciona dónde están ubicadas las diferentes centros, los diferentes productos comerciales para que la persona pueda hacer la siguiente transacción o la tercera transacción, que es encontrar quién me puede ofrecer ese producto. O sea que en cierta forma la afirmación realizada no es una afirmación correcta. Lo que sí es correcto es que el gobierno nacional no puede, y eso es por un tema de Contraloría más que cualquier otra cosa, no puede establecer una transacción a través de las páginas del gobierno nacional para que una sola persona se beneficie. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros hagamos una transacción en la cual se beneficia, por decir algo, Cotelco, que es un hotel, por decirlo de alguna forma, y no se beneficia a otro, nosotros incurrimos en hacer una transacción para un solo beneficiario. Y en eso nos podemos meter en problemas. Como yo siempre le digo al equipo, haga todo lo posible para no ser usuario del Hotel Impec, porque la verdad no creo que sea muy bueno. No debe tener las 5 estrellas que todos quisiéramos llegar. No es afiliado a Cotelco. Esa sí no va a Cotelco, exactamente. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con las afirmaciones y con las acciones que comentamos, porque efectivamente el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme. De hecho, cuando uno mira la inversión que ha hecho el gobierno nacional en los últimos 4 años, no solamente en promoción, sino en infraestructura, en servicios, en competitividad, casi que triplica, llega a más del 90% comparado con los años anteriores. Entonces, sí hay un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional de una forma impresionante sobre el sector turismo, sobre todo porque han tenido ministros que creen mucho en el sector turismo, como fue el caso del ministro de Granados, que le puso todo el empeño para poder hacer esas inversiones que se vinieron haciendo en conjunto, obviamente, y con el liderazgo del presidente Santos. Pero también cuando uno ve a dónde estamos llegando en las transacciones comerciales, sí es posible vender a través de la página. ¿Que podamos mejorarla? Claro que sí. El único que no hemos encontrado para poder mejorar o poder hacer esa transacción es que los empresarios tengan a través de ProExport la realización de la transacción. Pero, por ejemplo, hemos hablado con ANATO muchas ocasiones de nosotros direccionar a la página de ANATO y que ANATO tenga esa transacción, porque nosotros no la podemos tener, pero ustedes sí. Entonces, ahí hay una proactividad que podría surgir de este congreso donde digamos que Cotelco va a generarle a todos sus afiliados una transacción en la página de internet que le permita lograr finalizar la transacción, o el hecho comercial, porque como digo, el hecho comercial no es una sola, son varios. Pero María Claudia, según eso, podríamos llegar a una situación en que los hoteles nuestros, o bueno, los hoteles que quieran, porque pues obviamente ProExport no puede irse solamente con hoteles Cotelco, pero digamos que un hotel pueda montar su oferta en la página de ProExport y que alguien que busque turismo de naturaleza encuentre el hotel X en el pueblo tal, con un precio tal, sí, solamente que no puede pagar en la página de ProExport. Lo que hacemos es que, de hecho, ya el listado por producto o por ciudad está, porque lo bajamos, de hecho, de la oferta exportable. Como bien mencionaba, nosotros podemos vender lo que está listo para vender. Mal haríamos, como parte del gobierno nacional, generarle una expectativa a un turista de que tiene un hotel que está listo para recibir un turista internacional cuando efectivamente no está. Entonces nosotros sí somos muy cuidadosos de vender lo que efectivamente podemos vender y somos responsables en esa venta, porque lo que queremos es mantener que las personas cuando encuentren el hotel efectivamente sea lo que estamos vendiendo. Ya en cada uno de los productos turísticos, en las ciudades, en la búsqueda que ellos tienen el listado de las empresas que están como oferta exportadora en el tema de servicio. La persona le da clic al Hotel Cotelco y va a la página del Hotel Cotelco donde va a encontrar toda la información, que eso es una transacción.
no limita la transacción, de hecho la vuelve aún más eficiente porque seguramente en la página de Cotelco usted va a poner el mensaje que necesita para lograr llamar la atención del turista que está buscando un hotel en cualquier ciudad. Muy bien, en este… Luz Helena. Perdón, una pregunta para María Claudia y para Clarita. La Organización Mundial de Turismo, con la problemática de la medición regional del turismo, el tema de las cifras, intentó salvar toda esa discusión definiendo qué es un destino turístico y diciendo, por ejemplo, solo midamos los verdaderos destinos turísticos, hablando de ProExport, que oferta lo que en el concepto de ProExport son la oferta exportable y los verdaderos destinos turísticos. Valdría la pena pensar si nosotros podemos acordar la lista de los destinos turísticos de Colombia. Ustedes la tienen, María Claudia. ¿Cuántos destinos turísticos en el rigor de esa definición tiene Colombia? Lo primero es aclarar que la definición no la da ProExport, la definición la da las regulaciones o las necesidades de acuerdo a la OMT de un destino turístico y es validado por el Ministerio de Comercio y Turismo a través del registro turístico, nacional turístico, que le da pues el grado a los hoteles de registro que deban de tener y cumpliendo con unas normas de calidad. Por eso lo primero que hay que aclarar es que nosotros no establecemos esa definición, es una definición internacional versus una definición de política de turismo a nivel nacional. Efectivamente lo que hemos hecho, teniendo en cuenta esas variables, es que nos propongan. Si uno ve, y vuelvo y repito, que espera que sea tan insistente, en el 2010 teníamos 7 departamentos vendidos a nivel internacional, el año pasado cerramos con 21. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos oyendo propuestas, que estamos buscando vender lo que está listo para vender. Somos rigurosos de hacer el balance y la validación que efectivamente que lo que vendamos es lo que podamos vender y que esté acorde a los requerimientos internacionales, no hechos por ProExport, vuelvo y repito, son temas de regulación internacional y validado por el Ministerio, pero efectivamente sí, estamos abiertos y de hecho el ejercicio que hicimos el año pasado de planeación, donde invitamos a todos los sectores, a empresarios, a gremios, asociaciones, no universidades, nos dijeron los empresarios muchos de los destinos que deberíamos de vender, muchas de las participaciones en ferias que deberíamos de hacer, misiones, Semana Colombia, salieron de ideas de empresarios, no son ideas nuestras, son ideas de los mismos empresarios, de los gremios, de las asociaciones, que son muy interesantes, que nos permiten a nosotros innovar y que en cierta forma nos permite competir más con el turismo a nivel internacional. Hay una variable interesante que tiene Colombia que a muchos turistas que necesitan, o no que necesitan, que están acostumbrados a viajar más de 20 días. En el mundo, como decíamos, son más de 1.800 los que van a viajar en el 2030. Se estima que de esos, los de largo camino, como le digo yo, pero es larga estadía, puede llegar casi que al 50%. Ustedes se imaginan la cantidad que viajan 20 días. ¿De dónde salen? De Asia principalmente y de países de Europa. Cuando uno mira esa estadística y mira esa tendencia, dice, Colombia tiene una oportunidad de oro, por mucho tiempo la ha tenido, pero la ha desarrollado más, y es la diversificación de producto turístico que podemos ofrecer. Y no solamente en las ciudades, cuando uno mira Cartagena, ya estando aquí, pues uno ve cultura, sol y playa, toda la parte de naturaleza, ve todo el tema gastronómico, hay una diversidad y una riqueza de productos dentro de las mismas ciudades que le permite a un turista no quedarse un día, aprovechar y quedarse varios días. Y no solamente en una ciudad, sino también a nivel nacional, hacer un turismo que le permita compaginar diferentes experiencias que quiere hacer. Digamos que se pasa al eje cafetero y empieza todo el tema de cultura cafetera. Se va al Chocó y tiene avistamiento de aves, tiene avistamiento de ballenas, todo el Pacífico. Es una riqueza que ningún otro país tiene. Miren el caso de Perú, que es un caso muy exitoso, en ningún momento quiero decir que no sea importante, sí, es muy importante, pero tiene un problema que ya lo está viendo y es que está limitado a 2 productos turísticos, que es Machu Picchu y su gastronomía. Chile igual, Chile tiene desiertos, vinos, pero no tiene mucho más. Entonces, aquí hay una oportunidad que nosotros tenemos que ser conscientes de apalancarnos para lograrla desarrollar y por eso siempre estamos abiertos a que nos den propuestas, nuevas empresas, ese es otro tema. Cuando nosotros empezamos a hacer
solicitud, porque mandamos una invitación casi que a toda la base de datos que existe a nivel nacional de empresas de turismo para que nos acompañen a la feria, a los seminarios, a las misiones, al roadshow que hacemos, a todo. Terminamos siempre con las 246 empresas que están listas para exportar. No porque Proexport no quiera llevarlos, porque tenemos toda la disposición y ojalá pudiéramos crecer el tejido empresarial de turismo, sino porque no tenemos el compromiso empresarial para poderlo desarrollar. Hemos crecido, sí, se ha crecido el número de empresas y hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio para el Desarrollo de la Competitividad. De hecho, con Antioquia hicimos un trabajo muy bonito de levantar empresas nuevas para llevarlas a buscar mercados internacionales, pero son contados los ejemplos que podemos dar. Y ahí es donde uno dice parte un problema importante y es no tenemos un tejido empresarial que podamos vender a nivel internacional que esté acorde con las necesidades del consumidor internacional que nos permita vender mejor esta gran diversidad que tiene el país. Yo quiero señalar que aquí se abre una oportunidad de trabajo para Cotelco, María Claudia, y es que pudiéramos definir esos criterios que usa Proexport para determinar que un hotel es exportable, porque nosotros podríamos trabajar con nuestros empresarios para ponerlos a tono como oferta exportadora. Entonces a mí sí me gustaría mucho que pudiéramos hacer un comité, un trabajo conjunto con Proexport, que miráramos un poco esos criterios, que pudiéramos identificarlos y los hoteleros que estén en este propósito de exportar servicios, pudiéramos estructurar un proyecto Alfontours, a ver si nos lo aprueban en 2 años. Para sacar adelante. No es una injusticia. No, yo sí tengo que alzar la mano, qué injusticia. No es una injusticia. Yo también soy miembro de ese comité directivo y sé que se demoran 2 años. No es verdad. María Claudia. Bueno, Paula, los agentes de viajes son quienes venden. Ustedes son los comercializadores de la oferta. ¿Cómo sienten ustedes este plan? ¿Cómo sienten ustedes que el plan les contribuye a, digamos, a fortalecerse como comercializadores de la oferta turística? ¿Creen que este plan realmente apoya las acciones que ANATO y los agentes de viajes desarrollan para tener una presencia comercial internacional? Un poco, ¿qué está haciendo ANATO y qué están haciendo los agentes de viajes para fortalecer la oferta exportadora más que la emisiva, ¿no? Todo el mundo dice, no, pero los agentes de viajes sacan gente, pero no traen gente. Un poco, ¿cuál es la visión y cuál es el trabajo que hace ANATO en ese tema? Bueno, pues como decía anteriormente, el trabajo pues lo venimos haciendo de la mano del gobierno y nos sentimos identificados en muchos de los temas. En el caso de lo que preguntabas de cómo hacemos para atraer gente, pues creo que principalmente ANATO viene liderando a través de Proexport hace ya 2 años largos, casi 3 años, las ruedas de negocios y las semanas Colombia en todos los países pues donde Proexport y los agentes de viajes y los empresarios determinan que son unos focos o nichos importantes para traer turistas a Colombia. Y nos estamos preparando igualmente, estamos haciendo capacitaciones intensivas para poder saber esa oferta exportable que decía María Claudia, que en un comienzo pues fue un poco complejo para las agencias y creo que cada vez hemos venido creciendo y ese ha sido como el apoyo gremial, ese ha sido el trabajo que venimos haciendo desde ANATO para apoyar esas agencias de viajes para que no siempre sean las mismas. O sea, nosotros también necesitamos que existan muchos más empresarios que puedan ir a los demás países acompañando al gobierno o solos, como muchas veces también lo hemos hecho, y poder traer más turistas. Trabajamos siempre de la mano, creo que el plan está muy bien diseñado. No tuve la oportunidad porque me siento acá parece más o menos todo el sector público porque tú no estás interviniendo en las respuestas frente al sector privado que soy yo, pero para aterrizar ese plan del gobierno básicamente en palabras coloquiales. Paula acaba de nacionalizar el externado. Más o menos, con la descentralización estaba igual. Veo más o menos como el mapa de Colombia, un mapa de Colombia de colores y por regiones y diciendo exactamente qué es lo que necesita cada una de las regiones. Yo creo que si bajamos ese plan, comparto lo que muchos de ustedes han dicho acá,
Si bajamos ese plan y lo centramos y lo priorizamos, estoy de acuerdo que la palabra, me gustó mucho el cóctel que dice Luz Helena, es muy complejo porque queremos abarcar mucho y finalmente pues no podemos hacer. De pronto hace 4 años podíamos abarcar mucho porque estábamos todos trabajando para que Colombia se diera a conocer, para que Colombia fuera el país de talla mundial o de clase mundial como lo queríamos hacer ver. Y hoy en día ya Colombia es conocido, ya Colombia no hay que explicarle a la gente que aquí no caminamos descalzos ni que estamos en un árbol, como lo podíamos hacer hace un par de años que la gente no entendía. Y creo que esa labor ha sido muy importante y si nosotros ponemos ese mapa de colores, priorizamos esas regiones, esos destinos con el trabajo que se viene haciendo por parte del Ministerio, del Viceministerio, de Proexport, con los sectores, con los gremios y decimos, estas son las regiones que le vamos a poner, o sea, vamos a focalizarnos en La Guajira. Antes La Guajira no estaba en el plan de trabajo de Proexport y hoy sí está en el plan de trabajo de Proexport. Yo creo que si nos sentamos y decimos necesitamos más infraestructura, nos vamos a comprometer, las agencias de viajes, vamos a hacer el paquete turístico, vamos a ir con los hoteles, vamos a montar la cadena y vamos a ir de la mano del gobierno y vamos a ir a las ferias, pues yo creo que eso es un tema mucho más ganador, que creo que ahí es donde nos desarticulamos muchas veces. Todos tratamos de hacer y de tener iniciativas individuales y de pronto creo que si nos unimos y nos focalizamos en un sitio específico, en varios sitios específicos que tiene nuestro país, Amazonas por dejarlo, o sea, es muy triste dejar o haber perdido el Amacayacu, que fue una iniciativa de las agencias de viajes, o sea, una entrega de concesión del gobierno nacional a las agencias, a la agencia de viajes y hoy en día tenerla ahí casi muerta esperando más o menos que se termine la concesión y que no pase nada y que veamos que no existe nada por parte ni del sector privado pues, ni del sector público que es el que le corresponde con los parques. Entonces si priorizamos esas zonas más allá de los mismos destinos turísticos que ya tenemos y que obviamente no se pueden dejar caer, pero hay otras zonas que podemos priorizar, pues si le enfocamos a eso todos de la mano, creo que podemos sacar este plan más concreto. Luz Helena. Quiero trasladarle a Paula una pregunta o una afirmación que hizo una consultora española hace poco sobre el tema de los paquetes turísticos en Colombia. Ella afirmaba que nosotros pasamos del semipaquete turístico a la ruta turística y a la promoción sin integrar de manera completa la cadena de valor del turismo. Y decía, por ejemplo, que Colombia tiene fortalezas en los servicios y en la logística, pero a nivel de producto turístico la cadena no integra, por ejemplo, desarrollo tecnológico, nuevos equipamientos, investigación, innovación en los servicios, esos temas, el planteamiento que ella nos hacía, y yo te quiero hacer la pregunta porque tú representas al gremio que maneja exactamente el producto turístico del país. Estamos instalados en la primera base de la cadena de valor del turismo a nivel de producto y no en la segunda capa que le da el verdadero valor agregado al producto turístico. ¿Tú qué piensas de eso? Pues difiero porque creo que hemos evolucionado muchísimo más. Nosotros sí estamos como agentes de viajes en la tecnología, o sea, hemos evolucionado también en ese aspecto. No nos quedamos como vi en una entrevista tuya, Gustavo, de la República, no nos quedamos simplemente en la agencia de viajes tradicional. Por supuesto, la agencia de viajes tradicional existe y va a existir toda la vida. Pero también está el nicho del mercado de la agencia de viajes en internet, las OTAs, las grandes agencias de viajes online, y ahí nos hemos también evolucionado en el tema del paquete turístico y del producto. Hemos evolucionado en que es experiencias, o sea, lo hemos hecho a través del gobierno nacional y lo hemos vivido en los otros países que han sido experiencias importantes
y las han traído a Colombia y hemos evolucionado en que no solamente es el producto, el paquete, venga, yo lo recojo de su hotel, lo llevo al sitio, lo devuelvo al aeropuerto y demás, sino que hemos evolucionado en la experiencia, en lo que sabemos que hoy en día el cliente quiere. O sea, hoy el cliente quiere un paquete tailor-made, o sea, un paquete a la medida de sus necesidades, y eso es lo que nosotros estamos entregando hoy en día. Obviamente, pues si llegamos a un destino donde el prestador del servicio específico, llámese aerolínea, hotel o las mismas condiciones de algún agente de viajes, pues no son óptimas, pues no podemos esperar pues mucho más porque tenemos todavía un atraso en muchos temas pues que sabemos de conectividad, de infraestructura y demás. Pero yo sí creo que nosotros hemos evolucionado muchísimo, muchísimo en el tema, y si no, no se verían las cifras del crecimiento del turismo en el país, no se verían el crecimiento de no solamente los visitantes, sino las cifras reales de las ventas de las agencias de viajes. No más las últimas cifras de los últimos, a junio, vamos creciendo en un 9% en las ventas y en el empaquetamiento, y finalmente pues eso es el reflejo de que efectivamente estamos creciendo y que sí vamos en la vanguardia y que vamos trabajando de la mano de todos los sectores. Edna, ¿ibas a agregar algo? Sí, digamos un aspecto que me preocupa un poco cuando hablamos de priorización de destinos, y es que no podemos considerar que la priorización de destinos debe estar solo en función de aquello que es exportable, que es muy valioso lo que está haciendo ProExport, pero no podemos invisibilizar el resto del mapa del país. Me parece que parte de la regadera que tú comentabas, Luz Helena, de 56 acciones que se vuelven muy en política universal, se tendrían que focalizar y priorizar de acuerdo con unos criterios claves que tienen que ver con mercados y con tipo de oferta para esos mercados. Si cruzamos demanda y oferta, seguramente que nos van a salir unos criterios muy interesantes para que el Ministerio de Comercio a nivel de política pública no vaya a descuidar destinos emergentes que pueden tener un mercado local o regional muy importante y que son absolutamente importantísimo apoyar y proteger desde el punto de vista de la política pública. Y de otra parte, por ejemplo, otro criterio que me parece que le ha faltado en la ejecución de la política pública es que es muy distinto trabajar con destinos maduros, por ejemplo, a nivel urbano, Medellín, Cartagena, Bogotá, versus destinos también maduros, digamos rurales o naturales, destinos digamos de naturaleza que ya están en la lista de exportables y que tienen otras condiciones para su priorización. Entonces, un poco es que tengamos cuidado con ese tema de la priorización, que no suene, hagamos el mapa de Colombia, destaquemos solo aquellos destinos de carácter internacional, porque es que si no nos ganan otras dinámicas como por ejemplo el tema minero energético que deteriora completamente paisajes. Entonces me parece solo como para aclarar ese tema de la priorización, cómo se debería de asumir, ¿no? Última intervención, Clarita. Sí, gracias. Es que precisamente respecto a ese tema quería destacar el comentario que se hizo sobre el trabajo sobre productos. Yo creo que eso ha sido clave en la promoción y en la comercialización del país, porque pues le ha dado una mayor dinámica a las regiones, entre otras. También quiero señalar que el tema de la priorización, sí, claro, de hecho uno mira y dice 56 acciones, es mucho, efectivamente lo es, no vamos a decir que no, pero yo creo que en el gobierno, tanto el viceministerio como ProExport, como el propio Fontur, tenemos un aparato institucional que no es quizás lo suficientemente grande, pero sí ha habido resultados, es decir, porque ha habido un trabajo sistemático en el cual ha habido mucho compromiso y también mucha entrega, digamos, por lo que se hace, y yo creo que eso es lo que tiene, cuando me lo mencionaba precisamente María Claudia hace un rato. Ellos empiezan con una oferta exportable pequeña y hoy la oferta exportable es enorme y está en destinos emergentes también, es decir, no está solo en destinos maduros. Por ejemplo, el caso de la Macarena, y la Macarena, que había sido precisamente un territorio tomado por la guerrilla, tomado por los paramilitares, y hoy en día
es uno de los destinos que se oferta y que yo también quiero recordar, de pronto tú me puedes ampliar o precisar más, pero precisamente el tema de turismo de naturaleza, seguir priorizando, privilegiando, eso es lo que ha permitido también que emerjan otro tipo de productos y que no están asociados al urbano únicamente, y que llevó a que una feria en la que participó ProExport en Shanghai a comienzos de este año eligiera a Colombia como el mejor destino de naturaleza del mundo. Orgullo y felicitaciones porque está Costa Rica también como un destino allí. Es decir, son trabajos que sí hay que hacer porque sí hay que trabajar por la calidad. No se puede entrar a promover pues cualquier tipo de servicio, pero que precisamente esa dinámica de ese trabajo sobre productos, sobre esa apertura, ha permitido una dinamización que hoy no nos debe preocupar tanto sobre como cuáles departamentos vamos a priorizar o no vamos a priorizar, porque esa dinámica sí ha permitido que destinos emergentes también hayan surgido con oferta exportable. Yo iba a terminar ya, porque María Claudia quiero que esté aquí el año entrante y que no me diga me dejó el avión y por culpa suya, pero como tú eres la que me estás pidiendo la palabra, entonces… Como diría mi hijo, soy mayor de edad y tengo 18 años, soy responsable de mí misma. No, mentira. No, es que el tema de la priorización yo creo que hay que ponerla en dos contextos. Uno es el contexto internacional, que es donde nosotros estábamos hablando previamente, y el otro es el contexto nacional. Hay un tema que para nosotros en el contexto internacional se vuelve prioritario y es el desarrollo que se ha hecho a través del Ministerio con Fontur de la promoción nacional, que ha jalonado que unas regiones que anteriormente no eran vistas por los colombianos, hoy ya sean vistas por los colombianos para que en cierta forma la validen y nosotros la podamos utilizar para que se mejoren y puedan llegar al contexto internacional. No se puede perder la importancia de esa promoción nacional, que es también muy importante dentro de todo el tema de generación de equidad, generación de desarrollo y generación de crecimiento de las regiones a través de ese turismo nacional, que también lo vienen haciendo en conjunto con ANATO, con Contelco, con todos los actores, para fortalecer las regiones que le permitan también ser turísticas. Es que el movimiento de personas a nivel nacional que hay hoy, comparado con los años anteriores, es impresionante y le está dejando beneficios muy importantes a las regiones, que nosotros como entidad de promoción nos apalancamos para lograr jalonar y poder llevar los mercados internacionales. Pero quería hacer esa intervención porque no lo dejen por fuera, nosotros no hacemos la promoción nacional, podríamos hacerla. Pero sí sería importante que no la dejen por fuera del análisis que están haciendo, que es la promoción nacional del país y su regionalización para lograr esa descentralización, para lograr beneficio y para lograr que efectivamente el país se tome en serio en el tema de turismo, porque ahí es donde nace, es de que los mismos colombianos sientan la importancia de conocer su país, que las vacaciones dentro de Colombia también son interesantes, como irse para Disney, que aquí también pueden tener experiencias únicas y que este es un país que da mucha magia en las experiencias. Así es. Muy bien, como pueden ver, el tema es supremamente apasionante. Se nos ha agotado el tiempo. Le quiero dar las gracias al matriarcado turístico. Muchas gracias. De verdad que… Les agradezco mucho que nos hubieran acompañado. Yo creo que fue muy enriquecedor este tema y yo creo que el corazón de esta discusión es el tema territorial. Yo creo que el desarrollo del turismo en este país pasa por un fortalecimiento del tema en los territorios y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. Mil gracias entonces y adelante. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todos ustedes también por su participación en este primer día del Congreso Nacional de Hotelería y Turismo de Cotelco. Les recordamos que mañana daremos inicio a nuestra agenda a partir de las 9 de la mañana con la conferencia Marketing, Promoción y Planeación de Destinos Turísticos Inteligentes. Espero que disfruten de la mágica Cartagena de Indias, que pasen una feliz noche y nos vemos mañana sin falta. Gracias.